La verdad, creo que Andy es uno de los niños más afortunados. O al menos eso pensaba yo cuando tenía como 6, porque tener juguetes que tienen vida propia y aparte tienen la cancioncita de Soy tu amigo fiel suena bastante cool. Pero algo que no había notado en ese momento es que su vida no era tan perfecta como parecía. Si ponemos atención, el papá de Andy nunca aparece a lo largo de la trilogía original, y ni siquiera es mencionado. Esto ha llevado a la comunidad de internet a crear un sinfín de teorías acerca de un supuesto divorcio entre los padres de Andy, o que quizá fue a la tienda por cigarros y nunca regresó, o que falleció en un terrible accidente en el que terminó calcinado o aplastado en un choque de autos. Sin embargo, hace un par de años obtuvimos una respuesta acerca de qué sucedió con el papá de Andy, y su historia de trasfondo conecta muchas incógnitas de una manera muy interesante, por lo que el video de hoy no será tanto una teoría, sino un relato algo extraño. Cabe destacar que la historia que estás a punto de escuchar no es oficial hasta que Disney Pixar decida hacerla canon, cosa que dudo mucho viendo lo cruda que es esta historia y lo familiares que se han vuelto las películas hoy en día. Pero esta historia es muy especial, ya que fue ideada por Joe Ranft, un hombre que fue una de las personas que le dio vida a las primeras 2 películas de Toy Story, diseñando a varios de los personajes y siendo el coescritor de la historia. Joe Ranft falleció en el año 2005 en un accidente de tráfico, tristemente, pero antes de morir tuvo una conversación larga acerca del argumento de Toy Story con uno de sus amigos más cercanos, Mike Mozart, un coleccionista y diseñador de juguetes que también trabajó en Pixar. Ambos se reunieron en una cafetería llamada Hidden City Café, cafetería que, curiosamente, fue retratada en una pequeña escena de Monsters Inc. Aquí, Mike Mozart admitió que estaba impresionado con el trabajo que Joe y todo el equipo de producción había realizado con Toy Story, pero que encontraba algunas inconsistencias en el argumento. Lo que más desconcertaba a Mike era por qué Andy se encontraba tan contento en la fiesta de cumpleaños que vemos en la primera película. ¿Cómo es que está como si nada cuando algo malo acaba de suceder con su familia? Específicamente refiriéndose a su papá. Y sí, suena como que Mike tenía teorías locas respecto al padre de Andy, pero honestamente tiene sentido pensar que algo malo acababa de suceder. Verás, la pequeña Molly, la hermana de Andy, tiene apenas algunos meses de nacida, por lo que sea que haya sucedido con el padre de estos niños tuvo que haber sido reciente. Pero a lo largo de la película nunca tenemos una mención o pista de qué sucedió con el papá de Andy, el señor Davis. O al menos, eso es lo que pensábamos. Empecemos con Toy Story 1. Esta película tiene pequeños guiños que nos dan una idea superficial acerca de lo acontecido con el señor Davis. Y si eres observador, te darás cuenta que el padre de Andy aparece en más de una foto. Hay algunas escenas en las que podemos observar la decoración de la casa. Y en algunas paredes hay fotos que pertenecen a un joven con lentes bastante risueño, que a primera vista parece ser Andy. Pero hay algunas diferencias notorias en el peinado, el uso de anteojos, y aparte el chico de la imagen no tenía todos los dientes en algunas de las fotos, mientras que Andy aún tiene todos sus dientes de leche. Así que este es en realidad el padre de Andy cuando era más pequeño. No solamente se veían casi idénticos, de hecho tanto padre como hijo compartían el mismo nombre, ya que según la historia, el señor Davis también solía llamarse Andy, y podemos ir incluso más allá. Si la casa en la que habitaban en ese momento estaba repleta de fotos de la infancia del papá, era porque esa casa pertenecía originalmente a los papás del padre de Andy, es decir, a sus abuelos. Algo extraño, teniendo en mente que ahora solo está la madre, ¿no? Aquí empezamos con la historia de la vida del señor Davis, como dice Mike Mozart que la contó Joe Ranft. El señor Davis solía ser un joven muy enfermizo, y aparte venía de una familia pobre, por lo que les era difícil mantener su salud. Su situación económica y su delicada salud eran motivo de burla para su persona, y según Mike Mozart, el que más se burlaba del señor Davis era Al, el pollo de Toy Story 2, convenientemente. Ambos tenían la misma edad, y la familia de Al estaba bien acomodada. Incluso eran dueños de una granja lechera muy importante, en la cual trabajaba el abuelo de Andy. Y se supone que hay una foto en la primera casa donde podemos ver al abuelo trabajando en la granja. El señor Davis, durante esta época, también era fan del show El Rodeo de Woody, que se transmitió durante casi toda la década de los 50s. En el año 57 se llevó a cabo una promoción especial por parte de Cowboy Crunchies, la marca de cereales que se encargaba de producir el show.
show. La empresa lanzó una dinámica en la cual durante un determinado tiempo, todos aquellos niños que juntaran 30 tapas que venían en los cereales y las mandaran mediante una carta a Cowboy Crunchies, serían recompensados con un muñeco del Sheriff Woody. Este concurso era importante porque hasta el momento no se habían lanzado juguetes oficiales de Woody, y aunque había mucha mercancía del show e incluso figuras de los otros personajes, de Woody no existían juguetes, por lo que esa figura era muy valiosa. Andy comenzó a recolectar las tapas de cereales para ganarse una figura de Woody, pero debido a la situación de su familia no pudieron comprar tantas cajas de cereales, y únicamente logró conseguir 7 de estas tapas. Él decidió escribir su carta de todos modos, adornándola de una manera muy llamativa para que resaltara del resto y tuviera una oportunidad de ser tomada en cuenta, aunque no tuviese todas las tapas. En su carta explicaba que no había podido juntar las tapas ya que su familia no contaba con el dinero necesario, pero en verdad se había esforzado para juntar esas 7 tapas que enviaba. El señor Davis escribió también que él era el fan número 1 del show de Woody y deseaba con toda su alma poder conseguir uno de los muñecos del sheriff, así que depositó su carta y esperó. Pero en un giro del destino, el concurso fue cancelado. Justo en el año 1957, el enfoque de los medios daría un giro radical, con el exitoso lanzamiento del satélite Sputnik a manos de los soviéticos. Ahora el tema principal era la carrera espacial entre las naciones más poderosas del planeta, por lo que la exploración del cosmos, los astronautas y las misiones espaciales comenzaron a inundar los canales de televisión y los periódicos. Esto afectó bastante a los ratings del rodeo de Woody, que terminó siendo cancelado en cuestión de semanas de una forma abrupta luego de años de ser transmitido. A su vez, la empresa de cereales decidió cancelar la promoción, ya que con la pérdida de rating sus ventas habían bajado, y no tenía sentido seguir con todo lo relacionado al show, que acababa de ser cancelado. Sin embargo, una de las secretarias que estaba involucrada en la promoción pensaba de manera diferente, y creía que los niños merecían ser recompensados por su fidelidad al programa, pero nadie le prestó la atención suficiente. Lo único que pudo hacer fue rescatar un solo prototipo de Woody que habían utilizado para promocionar el concurso, y decidió enviárselo al niño que más se lo merecía, el papá de Andy. Y justo cuando parecía que su suerte iba a cambiar para bien, sucedió una desgracia. El señor Davis se enfermó de polio, una temible enfermedad potencialmente mortal, en especial en esa época. Se cree que la familia de Andy, al ser tan pobre en ese entonces, no pudo tratar al niño de manera efectiva, por lo que requirió de un largo y extenso tratamiento. Pero como medida de prevención, la gran mayoría de las pertenencias del señor Davis tuvieron que ser incineradas, para evitar que en un futuro pudiera volver a contagiarse o contagiar a alguien más. Antes de que sus cosas fueran destruidas permanentemente, él logró rescatar a 3 de sus juguetes más preciados, Woody, Slinky y el señor Cara de Papa. Esto tiene sentido ya que las versiones originales de estos juguetes en la vida real también habían sido lanzados por esa época. Entonces, el señor Davis despidió a sus juguetes, diciendo que tendría que guardarlos durante un tiempo, pero que regresaría por ellos. Según la historia, los 3 terminaron en el ático de la casa encerrados en un maletero durante muchos años. El señor Davis logró salir adelante, se recuperó del polio y durante años tuvo una vida aparentemente normal. Ya en su adultez se juntó con la mamá de Andy, con quien tuvo un hijo al que le pondrían el mismo nombre. Pero justo cuando Molly estaba en espera, la salud del señor Davis volvió a deteriorarse, con un padecimiento conocido como síndrome post-polio, en el que el virus ataca a un paciente recuperado luego de años de haber superado la enfermedad, de una forma impresionantemente violenta y muy difícil de superar. La familia, que para ese entonces vivía en Seattle, tuvo que irse a vivir a la casa que pertenecía a los abuelos paternos de Andy, y fue allí donde el señor Davis pasó los últimos meses de su vida. Un día, cuando ya su muerte estaba cerca, el señor le habló a su hijo y le dio una llave que había guardado en su billetera por muchos años, para que abriera una maleta en el ático. El pequeño Andy estaba emocionado, así que fue por el misterioso baúl del ático y bajó corriendo con él. Pero cuando Andy había bajado emocionado por abrir el maletero frente a su padre, él ya había fallecido. Como era de esperar, un funeral tuvo lugar, y tomó varios días para que Andy recordara la llave. Andy decidió abrir el maletero que había estado esperando por él, y dentro encontró los juguetes que alguna vez pertenecieron a su papá. Cuando Woody y los otros despertaron de su largo sueño, finalmente se encontraron con Andy, pero no con el Andy que ellos creían. La historia va un poco más allá, y nos explica que toda su vida, Woody pensó que ambos eran la misma persona, ya que se llamaban igual, y eran muy parecidos, pero jamás se imaginó la verdadera historia detrás de su dueño original.
y nunca la conocería, ya que estuvo guardado todos estos años. En lo que a Woody respecta, él ha tenido un único dueño hasta este momento, uno que cumplió con su palabra de regresar por él, y es por esto que es tan fiel con Andy. Y al inicio de Toy Story 1, Andy está feliz con Woody, porque ya han pasado meses desde lo que ocurrió, y jugar con sus especiales juguetes le ha ayudado mucho para lidiar con su pérdida, aunque su madre no lo logre superar. Y es por eso que ella intenta tanto mudarse rápidamente, porque esa casa representa demasiada tristeza para ella. Todo esto fue revelado por Mike Mozart en una entrevista en el 2017, y honestamente me sorprende lo bien que conecta con muchísimos puntos en la historia, explicando por qué Woody es tan único, conectando todo con la cancelación de su programa, e incluso explicando la rivalidad entre Woody y los juguetes de astronauta. Esta historia se hizo tan viral en su momento que Andrew Stanton, otro de los guionistas de Toy Story, anunció en Twitter que todo eso es fake news, pero curiosamente no volvió a hablar del tema, por lo que no sabemos qué es exactamente lo que no encaja. El año pasado, el director y el productor de Toy Story 4 dieron su opinión respecto a la ausencia del señor Davis, y nos contaron que sí, efectivamente Woody y Buzz funcionan como figuras paternas para Andy, pero esto no es porque su padre esté muerto. A ellos les gusta pensar que sus padres se separaron, o que incluso el papá de Andy trabaja para la CIA y es un agente secreto o algo así. Todo esto lo dicen con un tono de chiste, obviamente. En realidad, la ausencia de un padre es algo más temático en esta película, ya que se necesitaba que Woody y Buzz llenaran ese espacio, y lo importante para ellos no era saber por qué no estaba su padre, simplemente era que no estuviese. Así que tenemos dos versiones, una impresionantemente dramática y la otra un poco más realista pero muchísimo menos detallada. Así que por hoy dejaré que ustedes decidan cuál es la que les parece que se acomoda más a todo, aunque creo que ya sabemos cuál es. Y bueno, espero que este video te haya gustado, dale like si fue así y suscríbete para más videos como este. Recuerda que si ves a alguien comiendo sándwich de jamón con chocolate, definitivamente son aliens de la sexta dimensión y nos vemos en el próximo video. Adiós.